Decíamos en el primer bloque que el científico es hincha de Racing. ¿Tenés alguna idea de por qué? ¿Alguna vez analizaste psicológicamente tu inconsciente para ver por qué esa decisión? A ver, vamos a una anécdota. Como inconsciente es conflictivo, digamos. Ser hincha de Racing, digamos, yo soy de una generación que lo tuve que sostener mucho tiempo a pesar de esos resultados, que a veces yo iba mucho a la cancha y de pibe me solía volver un poco enojado con el equipo. Así que es como una especie de ambivalencia, podríamos pensarlo también. De amor y odio. ¿Y el padre figura ahí, no? Sí, sí, la familia. El equipo es el padre, ¿no? Y sí, podría ser. Sí. Venido a Bariloche a trabajar en la Universidad de Río Negro, ¿cómo es tu trabajo si no es a través del psicoanálisis? ¿Cómo es mi trabajo? Bueno, como en el marco de un proyecto de investigación del CONICET, mi trabajo, yo tengo varias metas que concretar en un lapso de entre 3 y 5 años. Primeramente es un proyecto acotado inicialmente. Por un lado tiene que ver con formación a nivel académica, hacer un montón de actividades curriculares, cursos, programas, asistir a congresos, participar en actividades de divulgación. Parte de la formación de uno como científico, poder interactuar en distintos contextos. Particularmente en mi proyecto de investigación, que tiene que ver con experiencias asociativas en contextos rurales, gran parte de lo que yo vengo desarrollando, digamos, que es un proceso, ha tenido que ver con la inserción en el territorio, ¿no? La posibilidad de empezar a recorrer y conocer estas experiencias, de alguna manera construir una imagen, construir una identidad en la interacción con esos actores, ¿no? Y decir, bueno, que digamos, básicamente que tenga que ver con un proyecto que se acerque a estas experiencias, que tratar de construir un tipo de relación que permita una interacción, una lógica colaborativa en el cual uno pueda aportar ideas y además pueda aprender de estas experiencias. ¿Estás hablando con la gente en el campo o estás hablando con otras disciplinas? Estoy hablando principalmente con las experiencias rurales. ¿Sí? Salís al campo. Vos. Salgo al campo. ¿Cómo haces? ¿Te subís a un auto? ¿Elegís un lugar? Me subo a mi auto o al auto de una compañera y salimos a recorrer. Generalmente, alguna que otra vez salimos sin ningún destino a ver con quién nos encontramos. Otras veces tenemos contacto previo, ¿no? De algunas organizaciones, conocemos en algunos espacios, conocemos gente y... ¿Te quedás un tiempo en ese lugar o es...? Algunas veces te puedes quedar, si no es una cuestión de más de... A veces se puede permanecer o mantener una frecuencia, ¿no? De viajes. Yo hoy estoy conociendo unas 3 experiencias que de alguna manera he podido entablar una relación, entonces hay algunos lugares que yo voy casi de forma, no sé, o semanal o quincenal estoy visitando terreno. ¿Son comunidades indígenas o son rurales indistintamente del grupo étnico? Yo, digamos, en realidad lo que sería el espacio de mi trabajo está delimitado por el alcance geográfico de alguna manera que cada experiencia asociativa maneja. En algunos casos hay lugares que sí son comunidades indígenas, en algunos casos no. Las organizaciones que yo de alguna manera estoy acompañando y en este proceso de conocer un poco sus modos y sus trayectorias, de por sí no tienen una inscripción indígena que genere una distinción respecto de lo no indígena. No hay una reivindicación. No. Me decía que tu trabajo constaba de 3 partes antes de empezar el programa. Tiene como, a menos inicialmente, tiene como 3 niveles, 3 maneras de analizarlo, ¿no? Digamos, primero, un poco como para poner en cuestiones o en contexto de por qué yo estoy trabajando sobre ese tema, ¿no? Digamos, yo creo que la trascendencia que tienen las experiencias asociativas rurales en la trascendencia en cuanto a la posibilidad de aportar algo a la mejora de la vida cotidiana, ¿no? Y incluso al posicionamiento de las personas como alguien que puede actuar y ser actor de su realidad,
me parece que son espacios muy, muy interesantes para ver qué sucede y cómo es que se dan esos procesos. Entonces, mi proyecto es reconocer las particularidades de estas experiencias en la zona de la estepa y en la zona andina. Entonces yo propuse tres partes para trabajar. Por un lado, ver un poco cómo construyen su situación, su problema, digamos, ante qué necesidad o ante qué problema han decidido organizarse y ver por qué han decidido organizarse de ese modo. ¿Qué les facilita organizarse de ese modo y qué cosas no les permite de alguna manera dinamizar el hecho de tener un estilo de organización? Por otro lado, me parece muy interesante y necesario, digamos, pensar que la forma en que cada organización adopta tiene que ver con la manera en que interactúa y se relaciona con otros actores que están en el territorio. Y cuando hablo de actores, pienso en otras organizaciones, pienso en agencias de desarrollo, como podemos pensar el INTA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, organismos provinciales y organizaciones no gubernamentales. Digamos, la posibilidad de relacionarse con esas organizaciones de alguna manera aportan a la identidad de la organización, a lo que esa organización quiere reivindicar como proyecto y facilita u obstaculiza la llegada de política pública. Digamos, decir, nosotros, digamos, las organizaciones tienen una mirada de la realidad, tienen una mirada de qué proyecto sería el mejor para la región. Realmente hay una mirada y apuestan a eso, y apuestan a dialogar con los actores para justamente lograr que se reconozca su demanda, ¿no? O su reivindicación. Y después otro punto que es necesario para mí también es indagar un poco, comprender los efectos cotidianos, ¿no? Digamos, qué aspectos de alguna manera tienen que ver con la dinámica comunitaria y familiar o de unidad doméstica, qué aspectos participan y son necesarios que se pongan en juego en esas organizaciones, y a su vez qué cosas la participación en estas organizaciones aportan a la dinámica comunitaria y doméstica. Así que así podríamos pensar inicialmente tres partes de este trabajo.